Padre, por el privilegio de ser tu hijo, de poder llamarte Padre, por causa del precio que Jesús pagó. Gracias doy porque siendo razón de mi vida, mi eterno Salvador me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias doy porque siendo razón de mi vida, mi eterno Salvador me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias te doy, Padre, por tu Espíritu Santo que me revela tu poder y me guía y defiende en toda situación. Gracias doy porque siendo razón de mi vida, mi eterno Salvador me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias doy porque siendo razón de mi vida, mi eterno Salvador me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias te doy, Padre, por tu maravillosa palabra que corta mi corazón y me enseña el modo cierto de vivir. Gracias doy porque siendo razón de mi vida, mi eterno Salvador me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias doy porque siendo razón de mi vida, mi eterno Salvador me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias te doy, Padre, por esta increíble familia, por las amistades profundas que me llevan mucho más cerca de ti. Gracias doy porque siendo razón de mi vida, mi eterno Salvador me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias doy porque siendo razón de mi vida, mi eterno Salvador me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias doy porque siendo razón de mi vida, mi eterno Salvador me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias doy porque siendo razón de mi vida, mi eterno Salvador me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias, Padre, por tantas cosas tan bellas. Gracias, Padre, por el cielo, el agua y la tierra. Gracias por tu Hijo, sacrificio tan grande por la humanidad. Gracias, Padre, por la luna y por las estrellas. Gracias, Padre, por darme una vida nueva.
Gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto. Siempre pensando en ti. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto. Siempre pensando en ti. Gracias, Padre, por sacarme de una vida negra. Gracias, Padre, porque ahora mi vida está llena. Llena de tu palabra y de tu gracia tan grande que produce amor. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto. Siempre pensando en ti. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que hago. Siempre pensando en ti. Muy buen día para todos los que se han venido conectando. Mi esposa Laura, que está en Villavicencio, junto con mis suegros, mis hijos. Muy buen día, bienvenidos. También por el lado de Facebook está Salvador de Luque. Muy buen día, Salvador, bienvenido. Mercedes Pardo, también muy buen día, que se encuentra en Villavicencio. Neyiret Palacios, muy buen día, Neyiret. Neyiret se encuentra en Acacías, muy buen día. Al igual que Nora Martínez también está en Acacías. Muy buen día también para Norita. Gilberto Hernán Londoño, Mercedes ya la he saludado. Gustavo Mora, muy buen día. Desde Tumaco, Nariño está Gustavo. José Olmedo Guaya. ¿Qué más, José? ¿Cómo estás? No sé si todavía estás en Ecuador o en dónde andas, hermano. Si me puedes escribir ahí en el Facebook dónde andas ahora. Mi hermano Fercho, que está en Panamá, muy buen día. Me imagino que ahí está, debe estar ahí también Yani, mi cuñada, mi sobrino también debe estar por ahí. Muy buen día también entonces para mi hermano en Panamá y su esposa. Lucky Cano desde Guatemala, muy buen día, también bienvenida, todos ustedes bienvenidos. Dejé a mi esposa como coanfitriona para que me pueda colaborar en las personas que vayan ingresando. Me ayudas con eso, amor, por favor. Norita quedó tratando de unirse desde Acacías, no ha podido unirse por Zoom, yo creo que le va a tocar por Facebook. A todos ustedes muy buenos días, hoy me encuentro. Ustedes pensarán, bueno, ¿qué es lo que hay atrás? Me encuentro en el Cisga, en el Alto del Cisga. Es una represa que queda aquí en Cundinamarca. Cundinamarca es el departamento de Bogotá. Bogotá es la capital de Colombia.
para los que nos visitan de otros lugares. Entonces estoy aquí arriba en este páramo acompañando el día de hoy a mi papá. Me dio por venirlo a visitar. Me dice aquí afuera, detrás de ustedes, detrás de la pantalla, hay una nube negrísima. Dios mío, ojalá no me vaya a llover, porque donde me llegue a llover me toca salir corriendo para otro lado para poder dar la prédica y no irme a mojar. Pero bueno, esperemos que todo se dé bien, que no vaya a llover y pues nada. Lo que pasa es que como es un páramo acá, esto en cualquier momento empieza a llover. José Olmedo Guaya, buenos días, Carlos, ¿estás en Ecuador? Sí, ok, sí, yo sabía que estabas por ahí en Ecuador. Wilson Torres, también bienvenido, acabó de entrar, de ingresar por Zoom, también bienvenido. Ahorita creo que al final no logró entrar. Bueno, muchachos, voy a empezar con una oración para poder dar inicio. Si de pronto llega a llover, me toca hacer una pausa y poderme entrar. Entonces, para que tengan un poco de paciencia ahí. Listo. Fernando Suárez, muy buen día, Fernando y Nubia, que deben estar ahí también escuchando la prédica. Muy buen día. Ángela Suárez también. Muy buen día, Angelita. Dios te bendiga. Bienvenida. Edenilson Geraldo. O Geraldo, muy buen día. Bienvenido, Edenilson. No sé desde dónde nos ves, pero muy buen día. Bienvenido. Fernando y Ángela están también en Villavicencio. Bueno, voy a empezar con una oración y arrancamos, ¿vale? Bueno, dice así. Cariñoso Señor, Dios, hermoso y Rey, que estás en los cielos, que reinas y gobiernas, Señor, por los siglos de los siglos. Muy buen día, Dios. Gracias por este maravilloso día, Padre, por este hermoso lugar donde me encuentro hoy, con esta hermosa naturaleza, Santísimo Dios. Enfrente mío hay una nube espesa, negra, Padre, si es posible, Padre mío, te ruego que la corras un poco para poder predicar desde acá y no vaya a llover, Dios. Y, uy, Señor, gracias que me diste este sol hermoso, me acabo de pegar el sol, bendito seas tu Padre mío, muchísimas gracias, Señor. Y pues bendícenos a todos en esta mañana, ayúdanos a entender tu palabra, Dios, danos por favor mucho entendimiento, conocimiento, discernimiento, inteligencia y sabiduría para comprender lo que vamos a ver en las escrituras, Dios, el día de hoy, pero lo importante es que lo podamos vivir en esta semana, Santísimo Rey. Dame por favor esa sabiduría, entendimiento, conocimiento, Dios, y facilidad de palabra, Dios. Utilízame por medio de tu Espíritu, Señor, para llevar ese mensaje, Dios, a todas las personas que se conectan el día de hoy y las que lo van a ver más tarde, Padre. Gracias por todos, Dios. Bendito sea tu santo nombre, Señor, y te oro y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y que como vieron me regaló un tricito de sol ahí, Dios. Es hermoso, Él es consciente mucho. Bueno, hoy vamos a continuar. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que venimos tratando ya desde hace tiempo, que se llama Jesús, el hombre de las parábolas. Hoy vamos a ver una parábola, no sé si decirle parábola, vamos a analizarlo un poco. Se llama Las ovejas y los cabritos. Entonces les voy a rogar el favor de que me acompañen a Mateo 25, por favor, Mateo 25. Norita, al final te tocó conectarte por Facebook. Paola Cruz, en Bogotá, muy buen día, bienvenida. Ya, listo. Listo, muchachos. Entonces, vamos a Mateo 25 al versículo 31. Clarisa, muy buen día también, bienvenida. Bienvenidos sean todos. Mateo 25, versículo 31. Yo voy a leer una Reina Valera contemporánea. Mateo 25, 31. Vayan allá a sus Biblias. Y listo, nos fuimos. Así dice la Biblia. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces, él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron.
Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Versículo 37. Entonces los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Versículo 40. Y el rey le responderá, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos a su vez, en versículo 44, ellos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y él les responderá, de cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos pequeños, de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Ok, ¿qué tal? Bueno, ¿no? Entonces vamos a analizar un poco esto. Cassandra, muy buen día. Cassandra ya está en México. No me acuerdo si estás, ya no estás en Tequila, estás en Jalisco. Bueno, no me acuerdo ahorita. Su merced sí anda mucho, Cassandra. Pero bueno, Dios te bendiga ahí con tu nieta, que te esté yendo muy bien. Y entonces aprovechemos hoy a escuchar la palabra de Dios. Liliana Zapata, Alfredo Lucero también, muy buen día y bienvenidos. Bueno, cuando analizamos un poco más esta escritura de Mateo 25, entre los versículos 31 al 46, tenemos que también tener presente el contexto de la escritura, ¿no? Entonces, cuando analizamos ya el contexto de la escritura, nos damos cuenta que viene desde el capítulo anterior, que es el capítulo 24, ¿sí? Y que se va desarrollando también en los primeros 30 versículos del capítulo 25. Y aquí en el capítulo 25 inicia con un par de parábolas que nosotros ya las habíamos visto, ¿cierto? Y entonces arranca con un par de parábolas que la verdad son un llamado de atención para prestar mayor importancia y urgencia al llamado de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando leemos ya todo el capítulo 25, lo primero que encontramos es la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Y luego encontramos la de los talentos. Para nadie es un secreto que lo que estamos viendo en la actualidad, que vemos hoy en día, como los desastres, los terremotos, las guerras y los rumores de guerras, Jesús ya lo había predicho hace más de 2000 años atrás, ¿sí? Y aún uno lee el Antiguo Testamento y es muy evidente cuál va a ser el destino de la humanidad si no toma buenas decisiones con respecto a su espiritualidad. Es algo muy evidente cuando uno lee la Biblia y sobre todo cuando uno ve lo que está pasando hoy en día en todo el mundo, ¿sí? Y no me refiero solamente al COVID, sino a tantas cosas que nos están sucediendo, como los desastres, ¿cierto? Y este capítulo, como les decía, inicia con la parábola de las 10 vírgenes. Acuérdense que 5 eran previsoras, 5 eran negligentes. Se les acabó el aceite y cuando llegó el novio, se les acabó el aceite y entonces le pidieron aceite a las previsoras y las previsoras dijeron, no, no podemos darles aceite porque si les damos a ustedes, entonces también podemos quedarnos nosotras sin aceite. Y ellas dijeron, vayan a la tienda y compren el aceite que necesitan. Y entonces esta salir a comprar el aceite, llegó el novio y entraron todas y el novio cerró la puerta y cuando ellas fueron a entrar, el novio ya no las dejó entrar, ya no pudieron entrar. Y luego viene la parábola de los talentos, ¿sí? Donde nos habla de 3 siervos que se les entregó cierta cantidad de dinero, de talentos, para administrar. 2 fueron diligentes y uno fue muy perezoso y negligente y al final pues terminó muy mal. Ahora, cuando ya vemos el versículo 31, ya vemos este llamado con respecto a la conclusión de lo que es esta vida tan corta que tenemos nosotros los seres humanos.
Hoy en día, ¿cuánto podrá vivir un ser humano en promedio aquí en Colombia? Está como en los 65, 70 años un varón, el promedio de vida de un varón, más o menos, ¿cierto? No me acuerdo en cuánto está el promedio de vida de una mujer aquí en Colombia, pero es un promedio muy bajo. Muy pocas personas viven 80, 90 o más años. Anoche estaba hablando con mi papá ya tiene, tiene 80 y, ¿qué? 75 años. Este año cumple 76 años, en junio. Y hablábamos de eso con mi papá, y de los años que puede vivir una persona y de lo duro que a veces es la vejez, ¿no? Es muy complicada. Pero difícilmente una persona puede vivir 90 o 100 años. Y realmente cuando uno lo ve, cuando yo miro hacia atrás, 44 años atrás, digo, no son 44 años que pasaron muy rápido. O sea, créame, he vivido mucho. Con 44 años yo pienso, uff, no. Y es rápido que se nos va pasando el tiempo. Es rápido que vamos terminando nuestra vida. Somos, como dice la escritura, la hierba, que hoy está y mañana se seca y se echa al fuego. ¿Sí? Entonces, este versículo 31 al 46 del capítulo 25 de Mateo es un llamado con respecto a, a cómo puede llegar a concluir la vida de las personas, pero además lo que debemos hacer con nuestra vida frente a las demás personas. Entonces, está hablando ahí de lo que debemos hacer para agradar a Dios y que si lo hacemos así con otras personas es como si lo hiciéramos a Jesús, como si se lo estuviéramos haciendo a Jesús. Y algo que quería ahí acotar, hablando de las ovejas, porque dice que separa las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Las ovejas tienen una particularidad frente a las cabras. Las ovejas son nobles y aprenden a distinguir la voz de su pastor y los siguen. Son animales muy fieles, ¿sí? Por el contrario, las cabras son brinconas, no obedecen con facilidad y agarran para donde ellas quieren. De hecho, es más fácil encontrar una oveja que una cabra, porque las cabras buscan los montes y los lugares escarpados y pedregosos para coger por allá a buscar lo que no se les ha perdido, ¿verdad? Mientras que la oveja prefiere la seguridad de un buen pasto verde, como el que vemos acá, como el que hay allá atrás, un hermoso pasto verde, ¿verdad? Y entonces la oveja siempre va a preferir ese pasto verde, una sabana y el cuidado de su pastor. Siempre lo va a preferir una oveja a diferencia de una cabra. Entonces dice que Dios separará a los seguidores fieles de los que son falsos o de los incrédulos. Porque hay cristianos fieles, verdaderos, van a ir a la derecha, y hay cristianos que no son sinceros, que no son reales, y también hay gente incrédula que va a ser separada para el lado izquierdo. ¿Ok? Bueno, la mejor evidencia de que somos verdaderos cristianos, y es para que tú lo puedas analizar, la mejor evidencia de que somos verdaderos cristianos es la forma en que actuamos. ¿Sí? Tratar a todas las personas que encontremos como si fueran Jesús no es muy fácil. Anoche estaba con una prima de mi mamá que vive aquí también. Ella se llama Belirbe, la mujer, y estamos hablando, ella es cristiana. Ella asiste a una congregación, bueno, que hay por acá. Y estábamos hablando un poco acerca de lo que es servirle a Dios, de lo que es amar, ¿sí? Y nos llegamos a la conclusión de que no es fácil, no es fácil tratar a las personas que encontramos como si fueran Jesús. Y tenemos a veces algunos conflictos, no solamente con la gente que está afuera, sino con nuestra propia familia, con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestros hijos, con todas las personas que tenemos alrededor, que a veces nos cuesta pensar o tratarlos a ellos como si estuviéramos tratando con Jesús. Nos cuesta eso, ver en las personas a Jesús. Y ayer hablaba con esta mujer y le decía, no, tú tienes que ver a este hombre como Jesús. ¿Qué haría Jesús en esa situación? Haz de cuenta que él es Jesús. Pues no es fácil, la verdad no es fácil. Lo primero que hay que hacer para eso es poner en práctica
el amor. Y ponerlo en práctica tal y como aparece en 1 Corintios 13, que yo sé que muchos la han leído, ¿cierto? Es poner en práctica eso. Lo que hacemos por otras personas, demuestra lo que pensamos de lo que Jesús dijo que debíamos hacer. Lo que hacemos por los demás va reflejando en nosotros lo que Jesús ha hecho en nosotros o lo que le hemos entendido a Jesús. ¿Sí? Demuestra lo que pensamos de lo que Jesús dijo que debíamos hacer: dar de comer al hambriento, albergar al desamparado, visitar a los enfermos. Pero no es solamente dar una moneda, no es solamente dar una libra de arroz o tal vez una ropa vieja, ¿sí? Jesús habla de algo mucho más profundo, porque si fuera Jesús, yo a Jesús solamente no le voy a dar comida, seguramente lo voy a atender como se merece, lo voy a conocer, ¿sí? Entonces, algo más profundo, se trata de conocer realmente las necesidades del otro y procurar ayudarlo a superar sus deficiencias y animarlo a llegar a Dios. De eso se trata, ¿sí? Acordaba hace unos años, un muchacho llegó a la casa buscando un remedio para la mamá. No me acuerdo ya qué remedio era. Y buscaba moneda o que le dieran plata para el remedio y traía su fórmula y dije, hermano, yo no te puedo dar dinero, no lo voy a hacer, pero ¿qué remedio es? Y me lo mostró, miré a ver si yo lo tenía entre mis cosas, pues trabajo para un laboratorio, pero no lo tenía ahí, entonces le dije al hombre, hermano, ¿sabe qué? Súbase al carro y vámonos. Y me lo llevé hasta la Cruz Roja, y en la Cruz Roja fuimos y preguntamos si efectivamente era un jarabe costoso, pero gracias a Dios lo pudimos comprar. Y luego lo llevé hasta la casa, me llevó a un lugar muy precario, una casa muy humilde, la verdad. Vivía con la mamá ahí solo, él tenía que salir a vender, pero había perdido como el dinero, o sea, de alguna manera había gastado en otras cosas, creo que en la salud de la mamá, ese dinero, y ya no podía comprar los dulces o lo que compraba para poder vender y poder sostenerse. Me acuerdo que lo llevé, le llevé el jarabe y empecé como a conocerlo y cómo podía ayudarlo y todo. Y fue difícil o más complicado cuando las personas, si uno les da lo que necesitan, de pronto no solo el dinero, sino que yo ayudé, fui, le llevé el medicamento y todo. Quise ayudarlo un poco más. Quise enseñarle de Dios, quise mostrarle la verdad para que pudiera contar con Dios y fuera mucho más fácil su vida. O sea, que Dios fuera el que le proveyera las necesidades de él y de su mamá. Y muy triste cuando las personas no lo quieren hacer, o sea, quieren la ayuda, pero no quieren aceptar a Dios, no quieren aceptar a Jesús. Mas, sin embargo, nuestra labor es seguir amando, seguir llevando estas necesidades, pero metiéndonos un poco más con estas personas. Tuve la oportunidad de ir a conocer un poco más su vida. Desafortunadamente, él no quiso continuar, pero habrán muchos otros que sí. Y cuando hablamos de esto de las ovejas y los cabritos, algo muy particular también en estos 12 animales es que pastan juntos con alguna frecuencia, eso sí, pastan juntos, pero los separan cuando llega la hora de trasquilar las ovejas. Yo creo que las ovejas, como por su lana, las trasquilan, entonces las separan y dejan los cabritos, las cabras a un lado y las ovejas. Voy a pedirles que me acompañen en una escritura que está en Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34. Ferneri Ibarra, muy buen día, bienvenido. Rubén Echavarría, también muy buen día. Cassandra, que está en Torreón, muy bien, buen día. Buenos días para todos ustedes. Ezequiel capítulo 34, versículo 17. Ezequiel 34, versículo 17, y prestemos mucha atención a lo que dice ahí. A ustedes, ovejas mías, yo, su Señor y Dios, les digo que yo juzgo entre una oveja y otra, y entre carneros y machos cabríos. ¿Les parece poco comerse los buenos pastos y todavía pisotear el resto de los pastos? ¿Les parece poco beber de las aguas claras y luego enturbiar con sus patas el resto del agua? Y luego mis ovejas tienen que comer los pastos pisoteados y beber el agua turbia. Por lo tanto,
su Dios y Señor les dice: voy a juzgar a las ovejas engordadas y a las ovejas flacas. Ya que ustedes empujaron por el costado y con el hombro a las ovejas más débiles y además las cornearon hasta dispersarlas y echarlas del rebaño, yo las salvaré. Juzgaré entre una y otra oveja y nunca más mis ovejas serán objeto de rapiña. Voy a ponerlas al cuidado de un pastor que yo mismo les daré. Ese pastor será mi siervo David y él será quien las apacentará. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Y está aquí haciendo una diferencia entre unas ovejas gordas y otras ovejas flacas. Y está hablando acerca de unas ovejas que se sacian y tragaban, pero pisoteaban y enturbiaban el agua y las otras ovejas no podían beber y no podían comer. Ya anoche que estaba hablando con estas personas, pude pasar un tiempo con varias personas acá en esta vereda. Había una de ellas que me decía como: no, es que yo no creo en los cristianos porque es que los cristianos son más malos que nosotros. Y a los cristianos les gusta la plata y los cristianos inventan cosas y eso empiezan a gritar y empiezan a sanar gente y a hacer cosas raras y a hablar en lenguas raras. Yo le decía a la persona como: pues lo primero que necesitas es que tú conozcas la Biblia y te des cuenta realmente qué es ser cristiano, porque no todo el que dice ser cristiano realmente lo es. No todo el que dice ser pastor o predicador de una iglesia realmente lo es porque lo quiere hacer. Y le decía a la persona anoche: y sí, usted tiene razón en algunas cosas. Algunos lo hacen simplemente por un negocio y se lucran de las ovejas y como quien dice, trasquilan las ovejas y se consumen a las ovejas. Y esta persona me hablaba acerca de los diezmos. Y yo le decía: amigo, si la persona quiere ofrendar es por agradecimiento a Dios, yo no puedo obligar a nadie a diezmar. Ni es mi obligación en mis prédicas obligar a nadie a diezmar y ofrendar, sino a enseñarle a amar. A eso es a lo que yo estoy llamado. Enseñarle a cada una de las personas que están del otro lado, por lo menos ahora que estamos aquí conectados, que la mejor manera de agradar a Dios es amar y servir. Y difícilmente yo voy a comprar mi salvación a punta de ofrendas y diezmos. Si los quiero dar, los doy es porque estoy agradecido con Dios y quiero servir y amar a los otros necesitados. Pero mire que la escritura que estamos viendo hoy de capítulo 25 de Mateo, y Jesús está diciendo, no le está diciendo a la persona, a la iglesia como tal, sino a cada individuo, como: si tú haces esto por uno de los pequeños, si tú vas a visitar en las cárceles, si tú vas a visitar a un enfermo, si tú vas a darle de comer o ropa a un desnudo o albergue a un forastero, estarás haciéndolo por mí. Uno puede programar una computadora. Los seres humanos podemos programar computadora. Nosotros creamos las computadoras. Entonces uno puede programar una computadora para que acepte las órdenes que yo le diga. También uno puede condicionar a un perro con recompensas y castigos para enseñarle a obedecer. Pero como todo padre sabe, no es tan fácil enseñarle a los hijos. Enseñarle a un hijo es muy difícil. Y Dios nos ve como sus hijos y para Dios es complicado enseñarnos. Porque nosotros somos muy testarudos y muy cerrados y muy egoístas y a veces no queremos oír lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Sí? No es fácil enseñarle a un hijo, no es fácil enseñarle a una persona el cristianismo. Las personas tienen voluntad propia y pueden elegir someterse o no a Dios, seguir las instrucciones de sus padres y de sus líderes o no hacerlo. No los podemos obligar. Y anoche, hablando con estas personas, me dices: pero Carlos, yo tengo que seguir orando por mi familia. Le dije: sí, claro, está bien, tienes que seguir orando por tu familia, pero tú no los puedes obligar. Porque si tú los estás obligando a que se hagan cristianos y se bauticen, los estás hostigando. Ámalos, sírveles. Que tú puedas ser ejemplo, que pueda ser la Biblia que ellos leen, ya que ellos no la leen directamente. Pero no los obligues a ser cristianos. Enséñales qué es el amor. Porque las personas tienen voluntad propia y deben elegir, todos debemos elegir. Claro que la disciplina es parte fundamental del proceso de servir a Dios y de elegir bien. ¿Sí?
Los hijos tienen que conocer las consecuencias de la desobediencia y nosotros estamos obligados como cristianos a enseñarle a las personas no creyentes y a algunos hermanos en la fe que están débiles las consecuencias de la desobediencia. Pero ellos tienen que tomar sus propias decisiones. No somos máquinas, no somos animales. Pero a veces como que un animal entiende más. Mi papá acá ayer conoció un perrito que le trajeron, tiene unos mesecitos, pero a mi papá no le gusta que se entre al comedor de la casa. Mi papá, yo llegué y estaba comiendo y quería darle de comer al animalito, pero mi papá no lo dejaba entrar, entonces yo le ofrecía, le decía, ven, entra. Y mi papá lo regañaba. Entonces yo le dije al animal, lo llamé en una, le di de comer y le dije, ahora sal. Y créame, el animal salió. Y luego cuando le fui a la otra vez, venga y vuelve y sale. Y el animal vino, recibió la comida y volvió y salió. Y es un cachorro de 10 meses. Y entienden más rápido y obedecen más rápido. Y a nosotros los seres humanos, uy, no, Dios mío, Él nos tiene que hablar muchas veces y nos cuesta obedecer. Y nos cuesta obedecer. Y no somos máquinas ni animales. Pero usted le da una orden a una máquina y rápido la obedece. Le enseñamos con mi papá ayer al perrito en un par de minutos y aprendió rápido. Los hijos de Dios debemos aprender a obedecer a nuestro Padre Celestial. Como fuimos creados a su imagen y semejanza, entonces debemos saber elegir lo bueno, lo que realmente agrada a Dios. Y Dios siempre va a estar de nuestro lado y nos va a separar a su derecha como las ovejas, no a la izquierda como los cabritos, como las cabras. Es muy difícil y muy duro cuando la imagen y el ejemplo que uno proyecta como cristiano no es el adecuado. Y como hablaba anoche con estas personas, habían unas que tenían una imagen de Dios, no, de Dios no, perdón, de los cristianos. Como, no, es que no, esta imagen que tengo yo de los cristianos no me gusta. Y duro porque una de las personas que estaba ahí es cristiana y decía, es que mira, ella es cristiana y mira lo que pasa. Y ella como que se trataba de justificar y fue cuando leímos primero a los Corintios 13 y ella misma decía, lo que pasa es que yo no estoy poniendo en práctica bien esa escritura, Carlos. Me decía ella, me decía como, oye, gracias por enseñarnos eso, gracias por venir, gracias por mostrarme que el concepto de amor es diferente. Entonces la otra persona yo le decía, mira, ¿te das cuenta cómo ella al final se está reconociendo su pecado y está reconociendo su falta? Y le decía al hombre como, mira, eso es ser cristiano. Eso es obedecer. Está, mira, ante tus ojos está arrepintiendo y está confesando su pecado y está pidiendo perdón. Eso no lo hace una persona fuera del cristianismo. ¿Sí? Nosotros debemos proyectar y dar un ejemplo cristiano adecuado. Y los que no son cristianos, los no creyentes, perciben siempre, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, siempre van a percibir más lo malo que lo bueno. Porque esta mujer con la que hablaba, él percibía esas cosas malas, pero yo me di cuenta que ella tenía muchas cosas buenas como cristiana. Pero siempre busca el ser humano percibir en el otro lo malo, ¿no? Buscar siempre el defecto, no lo bueno. Menos mal, Dios y Jesús, ellos sí se tomaron la tarea de ver lo bueno en cada uno de nosotros. Yo ves cuando le digo a Dios, ¿qué viste en mí para tenerme aquí donde estoy? O sea, algo bueno vio en mí. No se fijó en lo malo, como hacemos nosotros, los seres humanos. Siempre buscó lo bueno. Por esa razón, nuestro esfuerzo por dejar el nombre de Dios en alto debe ser cada día más firme y mucho más sincero y mucho más comprometido. Como decía anoche, el amor debe ser la palabra clave. El fundamento para hacer la Biblia que leen quienes nos rodean es el amor. Ese es el fundamento. Si tú quieres ser la Biblia que leen los que te rodean, el fundamento debe ser el amor. Esta parábola de las ovejas y los cabritos y su desarrollo habla de la misericordia que todos podemos brindar a diario. Son gestos que no requieren mucho dinero, ni riqueza, ni grandes cosas, sino es una decisión.
No necesitan gran habilidad ni gran inteligencia, simplemente que tomes el trabajo de conocer a más personas, a tu familia, a los vecinos, que puedas ir a visitar a los enfermos. Hoy en el grupo de WhatsApp preguntaban, ¿cómo está tal persona? ¿Ya está mejor? ¿Cómo está el otro? ¿Qué le pasó tal cosa? ¿Qué le pasó? ¿Que si está bien? ¿Que si las oraciones han servido? Claro que las oraciones han servido. Desafortunadamente hoy en día ir a visitar a un enfermo está muy complicado a causa del COVID. Ir a una cárcel todavía mucho más. Pero cuando esto pase, hay que pensar en ir nuevamente a buscar a las personas en la calle, a llevarles lo que necesitan espiritualmente, antes que cosas económicas. Entonces son cosas que se hacen y se reciben de gracia y con amor. No tenemos excusa para desentendernos de los que tienen grandes necesidades y sobre todo espirituales. Por esa razón, les pido que me acompañen a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 dice ahí en el versículo 3, Mateo 5, hablando del sermón del monte y de las bienaventuranzas. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Pobres en espíritu. Vamos a enriquecer a las personas que están afuera y que necesitan de Dios. Vamos a enriquecerlas con espíritu. Pero para eso necesitamos estar ricos en espíritu nosotros. No podemos delegar la responsabilidad de amar, de servir y ayudar a quien lo necesite, a los líderes de la iglesia, ni a nuestro gobierno, ni a otras personas. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Jesús demanda nuestra participación personal en atender las necesidades de los demás. Allá en Isaías 58, acompáñame por favor a Isaías 58, en el versículo 7, Isaías 58, 7. Por aquí ha entrado más personas. Luis Meneses, buen día, bienvenido. Flor Ángela Caicedo, bienvenida. Marlene Ruiz, bienvenida. Héctor Lerma, bienvenidos. César Tapia, también muy bienvenido. Buen día. Gracias por todas las buenas noches que me das todas las noches, César Tapias, ahí por el Messenger del Facebook. Gracias por tus buenos deseos. Isaías 58, versículo 7 dice, ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba. Miren, como este sol que tengo acá arriba que me puso Dios ahorita. Y me despejó la nube que le pedí el favor que me despejara. Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces clamarás y el Señor te responderá. Lo invocarás y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de tu medio el yugo, el dedo amenazador y el lenguaje hueco, y si compartes tu pan con el hambriento y satisfaces el hambre de los afligidos, entonces tu luz brillará entre las tinieblas y la oscuridad que te rodea será como el mediodía.
como una luz brillante. Comparte tu pan, pero no solo el pan físico. Tú tienes un pan muchísimo más valioso y más rico que el pan físico. Es el pan que desciende del cielo. Es la palabra de Dios que está en ti, que está en tu corazón. Ahí está el Espíritu Santo en ti. Tienes un rico pan ahí. Compártelo con los demás. Lleva tu palabra a muchas personas. Lleva la palabra de Dios y enséñales a obedecer. Ámalos. Aun cuando no te escuchen, o cuando a veces digan, es que los cristianos no importa, sigue amando y sigue llevando esa palabra. En esta escritura de Mateo 25, Jesús sigue tratando el tema del juicio final. Ahí lo dice al final, cuando separa las ovejas de los cabritos y pues hay un juicio. Y este inició en el principio del capítulo 24, por eso les decía el contexto, en el capítulo 24 Jesús les está diciendo a sus discípulos lo que va a pasar, la guerra y rumores de guerra, y Jesús les va a decir, y todavía se al final. Pero les dice como estén atentos, como pilas, porque van a aparecer hombres diciendo que son Jesús y pasándose por mí. Jesús sigue tratando el tema del juicio final. Desde el capítulo 24, y por la pregunta que le hicieron de sus discípulos. La escritura tiene una relación estrecha con la parábola de los talentos y de las 10 vírgenes, que están en los versículos anteriores, y que en otra ocasión tuvimos la oportunidad de estudiar. Pero la pregunta acá, estudiando el capítulo 25, es, ¿qué estás haciendo con tu vida espiritual? ¿Eres una oveja o una cabra? ¿Escuchas la palabra de tu pastor o corres por los montes? Esta escritura es más que una parábola. Es un cuadro profético que va describiendo el juicio final que le espera a todas las naciones del mundo. Que le espera a cada habitante, a cada uno de nosotros. La base del juicio se presenta en términos de una relación personal con Dios. ¿Cómo está tu relación personal con Dios? No es solamente orar, no es solamente rezar, no es solamente leer la Biblia. Hay que creer con fe que en nuestras oraciones Dios nos escucha y que en la lectura de la Biblia Él nos responde. Y luego solo nos resta obedecer lo que Él nos indique en la Biblia. Por eso les decía que lo que estamos viendo hoy, espero que ustedes lo investiguen más y esta semana salgan a vivir. La escritura de hoy, tomada aisladamente, sin ver el contexto del capítulo 24 y de lo que les estaba hablando de las 10 vírgenes y de la parábola de los talentos, si no se toma todo ese contexto, no se tiene en cuenta eso, lo que nos va a indicar es que las buenas obras son un sustituto de una fe salvadora. Entonces, algunos dirán, o sea que si yo le doy de comer al hambriento, si le doy de vestir al que no tiene, si voy a visitar a alguien en la cárcel y si voy a un hospital a visitar a un enfermo, ya con eso me salvé. No, con eso no te salvaste, porque tienes que leer todo el contexto, desde el capítulo 24. Y entender, para poder evitar ese error, que es necesario entenderlo en ese contexto, que enseña que la fe sin obras no sirve para nada. Una fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. Acompáñenme a Santiago capítulo 2. Vamos, Santiago 2:17, que ya estamos casi por terminar. Santiago 2:17 dice, Santiago 2:17, lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice,
Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. ¿No te gustaría a ti ser llamado amigo de Dios? ¿Mm? Y ahí mismo Santiago en el capítulo 4, en el versículo 17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. El que sabe qué es lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Qué estamos haciendo entonces con eso? Jesús en esta escritura de las ovejas y los cabritos estaba a 3 días de su muerte en la cruz. Cuando les está hablando, eso estaba ya a 3 días de su muerte en la cruz. Y muchas personas en ese momento, sus discípulos, podrían creer, o de hecho algunos de ellos lo creyeron en el arresto de Jesús y en su crucifixión, que eso fue una derrota. Como, no puede ser, nos mataron a Jesús, el Mesías, a nuestro Señor no lo mataron, estamos derrotados. Y cuando uno ve ahí, empezando de Hechos o finalizando Lucas, ellos estaban como deprimidos, como, ay no, de hecho Pedro estaba ya como, ¿qué hacemos? Y los otros no sabían qué hacer y Pedro dijo, no, pues me voy a pescar. Y los otros, bueno, pues vamos contigo. O sea, volvieron para atrás. Otra vez, se sintieron derrotados, pero realmente después cuando él volvió y resucitó, abrió los ojos de estos hombres y vieron su resurrección y vieron su victoria porque venció la muerte. Y aún más, entenderían que la muerte de Jesús fue para darnos salvación, porque venció esa muerte y resucitó. Y nos dio no solo salvación, sino que nos dio libertad de nuestros pecados, de la maldad que nos domina como seres humanos. Y estos hombres luego entenderían que Jesús les estaba hablando de su regreso glorioso. Y cuando estaban pescando y vieron a Jesús en la orilla, y Jesús les dijo, ¿pescaron algo? Y no pescamos nada, ni siquiera se han dado cuenta que era Jesús. Y Jesús les dijo, pues echen la red ahí a la derecha. Y cuando echaron la red a la derecha, llegó y le dice Juan a Pedro, oye, ¿ese no es Jesús? Y lo que vemos ahí es que Pedro se coloca la ropa y se bota al mar y echa a nadar allá. Y cuando llega a la orilla, ¡uy, Señor! ¿Volviste? Volviste otra vez. Venciste la muerte. Y entendieron el regreso glorioso de Jesús. Y sí, claro, volvemos a los fariseos. Ellos se montaron sobre sus tronos para juzgar y condenar a Jesús a muerte. Mas, sin embargo, llegará el día cuando él mismo vuelva, el mismo Jesús vuelve y se sentará sobre su trono, que está sobre todos los tronos, para juzgar a todas las personas. No sé ustedes, pero yo prefiero estar del lado de Jesús en el momento del juicio y no del lado del otro. Yo quiero estar a la derecha de él, no a la izquierda de él. ¿Sí? La separación en el juicio final, de a la derecha y a la izquierda, ese es un tema que se repite en las enseñanzas de Jesús. Todas las naciones serán reunidas, pero la separación no será por nación, sino por individuo. Uno para la derecha, otro para la izquierda. Y todo de acuerdo con el carácter de cada uno. Todas las naciones serán reunidas y él separará los unos de los otros. El lugar a la mano derecha del rey siempre representa aprobación, autoridad y honor. Estar a la derecha del rey. En cambio, estar a la mano izquierda representa, en este caso, desagrado, desaprobación y rechazo. El juicio final se compara con la práctica común del pastor al fin del día cuando ubica las ovejas en un lugar y los cabritos en otro. Son animales de distinto carácter y naturaleza. Durante el día, el pastor permite que se mezclen y coman y pasten juntos, pero de noche los va a separar. Los cabritos se consideraban de poco valor en comparación con las ovejas que proveían leche, lana y carne. Y por eso uno lo ve en el hijo pródigo que vimos hace 8 días, ¿se acuerdan? Cuando el hijo mayor le hace el reclamo al papá. Oye, papá, le haces fiesta de este hijo menor que fue y despilfarró toda la herencia y la riqueza y a mí no me has dado ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos.
que estaba diciendo el hijo mayor ahí es que ni siquiera me dio un cabrito, que es lo de menos valor para hacer una fiesta con mis amigos, y a este sí le hizo una rumba. Por eso les decía hace 8 días, menos mal el que recibió al hijo pródigo fue el papá y no el hermano mayor, que no lo hubiera recibido, lo hubiera echado. Entonces, lo que Dios me permitió entender de esta escritura para todos nosotros el día de hoy es que podamos realmente vivir acorde a lo que Dios nos ordena por medio de su palabra, y ser realmente esas personas que viven como cristianos sinceros, honestos, reales, que vamos a buscar al necesitado. Y vuelvo y digo, no solo al necesitado económicamente, el hambriento, sino el que necesita la palabra de Dios, el que necesita la verdad. Entonces, esta semana que puedan reflexionar mucho en esta escritura, que podamos todos aprender mucho y vivir mucho la palabra de Dios. Y los quiero animar a todos para que amemos mucho a nuestras familias, a las personas que nos rodean en nuestro trabajo, eh, a todo el mundo, que podamos estar siempre sirviendo, siempre ayudando, dando lo mejor de nosotros, dando mucho amor, mucho cariño, para que este mundo pueda ser diferente, ¿no? Sí, va a llegar un día, un final, un juicio final, pues que podamos estar del lado de quien va a juzgar, estar de su lado, a su derecha. Hermanos, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por tomarse en estos minutos, acá 1 hora casi estuvimos, hoy un poco corto, pero espero que haya podido ser de mucha ayuda, que ahora más tarde o mañana o en esta semana se tomen el tiempo para analizar todo el contexto, lo que es el capítulo 24 de Mateo y todo el capítulo 25, y con lo que vimos hoy puedan ustedes acotar mejor y puedan entender mucho más acerca de las ovejas y los cabritos, de esta separación, pero de lo que Jesús nos está llamando a hacer con nuestra vida cristiana. Muchas gracias a todos ustedes. A continuación voy a orar por la Santa Cena, que vamos a tomar algunos en los lugares donde estemos, y también por la ofrenda, ¿vale? Bueno, y damos por terminado. Cariñoso Señor Dios, Rey amado y santo, gracias por este tiempo, gracias por permitirme estar acá, Señor, gracias porque al final me hizo un sol hermoso, Señor. Me acompañaste siempre por estas escrituras. Hablaste tú, Señor, me utilizaste tú, Padre mío. Gracias por ello, Padre Santísimo. Por favor, ayúdanos esta semana a poder vivir esta escritura, Santísimo Dios, poder realmente obedecer a tu Hijo Jesús y hacer todo lo que hacemos por agradarlo a Él, y siempre pensando en que lo hacemos es como si fuese Él, Señor, o para Él, Padre mío. Gracias, Dios, y pues te ruego por la Santa Cena que por favor la bendigas, que podamos disfrutar en nuestros hogares de la compañía de nuestros familiares, Señor, y podamos siempre recordar esa muerte de tu Hijo Jesús, Señor, que fue el pago que se dio por nuestra adopción, Señor. También, Dios, te agradezco por lo que tenemos, por nuestro trabajo, el dinero, pero que dispongas en cada uno de nosotros, ya sea en especie o dinero, como hayamos decidido ofrendar, Dios, y servir y amar a muchas personas, Dios. Gracias, Padre mío, te oro y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos. Me despido de todos los que se conectaron hoy. Dios los bendiga. Los que no pude ver, igual bienvenidos, muchas saludes. Nos vemos el próximo martes en la reunión de familia a las 6:30 de la tarde. Y de hoy en 8 días nos vemos para continuar con el servicio. Continuaremos con esta serie de Jesús y el hombre de las parábolas, conociendo un poco más acerca de Jesús por las parábolas y aplicando la palabra de Dios en nuestra vida. Muchísimas gracias a todos ustedes. Dios los bendiga y pues me los proteja esta semana y siempre. Sus vidas, su salud, todo. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Bueno, muy buen día para todos los que